¿Sabías que hubo una reina en Inglaterra cuyo nombre todavía provoca escalofríos más de 450 años después de su muerte? Una mujer que, con solo mencionar su apodo, evoca imágenes de hogueras, gritos y persecuciones. Su reinado fue breve, pero dejó una marca indeleble de sangre y fuego en la historia inglesa. Hablamos de María I Tudor, también conocida como María la Sanguinaria. ¿Pero fue realmente tan cruel como la historia la ha pintado? ¿O fue víctima de una propaganda que buscó borrar su legado? Hoy desentrañaremos la vida de la primera reina que gobernó Inglaterra por derecho propio. Una mujer atrapada entre la devoción religiosa, las traiciones familiares y una sed de justicia que se transformó en venganza. Prepárate para adentrarte en una historia donde el poder, la religión y el dolor se entrelazan con consecuencias fatales. María nació en 1516. Hija del poderoso Enrique VIII y de la reina Catalina de Aragón, fue desde pequeña el centro de todas las expectativas. El rey soñaba con un heredero varón, pero María fue la única hija que sobrevivió. Aún así, Enrique la adoraba. La educó como si fuera un príncipe, hablaba latín, griego, francés, tocaba instrumentos y tenía una mente afilada. Pero su mundo se vino abajo cuando su padre decidió romper con la Iglesia católica para divorciarse de su madre. Quería casarse con Ana Bolena, quien esperaba un hijo y prometía darle el heredero que tanto anhelaba. Para María, aquello no solo fue una traición familiar, sino también una herejía. Fue despojada de su título de princesa, separada de su madre, y obligada a servir como dama de compañía de su hermanastra Isabel, hija de Ana Bolena. Era humillación tras humillación. En el corazón de María comenzó a gestarse un resentimiento profundo. Un rencor que se transformaría, años después, en una furia incontrolable. Cuando Enrique murió en 1547, el trono pasó a Eduardo V, el hijo que había tenido con su tercera esposa. Eduardo era protestante y sus consejeros intentaron borrar todo rastro del catolicismo en Inglaterra. María, fiel a la fe de su madre, se negó a asistir a misas protestantes, lo que la colocó bajo vigilancia constante. Pero entonces ocurrió lo impensable, Eduardo murió joven, sin herederos. Antes de morir, sus consejeros intentaron impedir que María subiera al trono. Querían imponer a Lady Jane Grey, una joven protestante, como reina. Pero el pueblo no lo permitió. Durante 9 días, Jane fue reina. Pero María organizó un levantamiento popular. Con el apoyo del ejército y del clero católico, recuperó lo que creía suyo por derecho, la corona. En 1553, María I fue coronada reina de Inglaterra. Por primera vez, una mujer gobernaba sin necesidad de un rey a su lado. Desde el principio, María dejó claro su propósito, restaurar el catolicismo en Inglaterra. Y para ello, estaba dispuesta a todo. Muchos lo vieron como un acto de justicia. Otros, como el inicio de una pesadilla. Durante siglos, los ingleses habían vivido bajo una fe católica. Pero desde la ruptura de Enrique VIII con Roma, el protestantismo había echado raíces. María lo consideraba una abominación. Y decidió arrancarla con fuego. Comenzaron los juicios por herejía. Se restablecieron las leyes antiguas que castigaban con la muerte a quienes negaban la autoridad del Papa. En un acto sin precedentes, María mandó a la hoguera a más de 280 personas. No solo pastores o teólogos, sino también campesinos, mujeres embarazadas, ancianos. Cualquiera que se negara a abjurar del protestantismo podía acabar en la pira. El aire de Inglaterra se llenó del olor a carne quemada y del sonido de salmos mezclados con gritos. Así nació su apodo, Bloody Mary. Pero María no solo era temida por su represión religiosa. También fue una reina que tomó decisiones impopulares en lo personal. Contra el deseo de su pueblo, se casó con Felipe II de España, hijo del emperador Carlos V. Los ingleses temían que su país se convirtiera en una colonia española. O peor aún, que fuera arrastrado a guerras extranjeras. La boda fue celebrada con lujo, pero también con protestas en las calles. Se desató una rebelión, la rebelión de Wyatt. Aunque fue sofocada, el resentimiento popular aumentó. María, además, fue cruel con quienes consideró traidores. Lady Jane Grey, aquella joven que solo había sido reina por 9 días, fue ejecutada. Pese a que muchos pidieron clemencia. Incluso su propia hermana Isabel fue encarcelada en la Torre de Londres bajo sospecha de conspiración. Solo el miedo a provocar otra guerra civil evitó su ejecución. María empezaba a parecerse a los tiranos que tanto había condenado. El mayor dolor de María fue su fracaso como madre. Soñaba con dar a luz a un heredero que continuara su obra católica. En 1554, creyó estar embarazada. Su vientre creció, sus síntomas eran claros. Se preparó una sala de parto, se escribieron proclamas. Pero pasaron los meses y el niño nunca llegó. No fue un aborto. Fue una falsa gestación. Probablemente causada por estrés, desórdenes hormonales o incluso un tumor.
María cayó en una profunda tristeza. Al año siguiente, creyó estar embarazada otra vez. Pero nuevamente, no hubo bebé. Felipe la abandonó. Regresó a España y apenas le escribía. María, sola y sin heredero, vio cómo su sueño de restaurar el catolicismo se desmoronaba. En 1558, María enfermó gravemente. Sufría fiebre, insomnio, vómitos y un profundo dolor abdominal. Algunos creen que fue cáncer de útero. Otros, una enfermedad renal. Durante sus últimos días, se obsesionó con la idea de que Dios la estaba castigando. Se sentía traicionada por Felipe, por su pueblo, por su propio cuerpo. Murió el 17 de noviembre de 1558 a los 42 años. Y con ella murió el sueño del catolicismo en Inglaterra. Su hermana Isabel subió al trono y reinstauró el protestantismo de forma definitiva. En los años siguientes, la figura de María fue difamada y su memoria condenada. Ahora bien, ¿fue María realmente la reina más cruel de Inglaterra? Veamos los hechos. Es cierto que mandó a la hoguera a más de 280 personas por motivos religiosos. Que persiguió a su propia hermana. Que permitió la ejecución de una joven inocente. Pero también es cierto que vivió en una época donde la intolerancia era la norma, no la excepción. Que otros monarcas, como Enrique VIII o Isabel I, también ejecutaron por motivos religiosos y políticos, a menudo sin juicio. Lo que diferencia a María es el número de víctimas y el método, el fuego. Mientras otros colgaban o decapitaban, María prefirió las llamas. Un castigo que no solo mataba, sino que aterrorizaba.